4. Patricios y plebeyos en el siglo V. 4.1. Aspectos generales de un conflicto social y político republicano. El enfrentamiento patricio-plebeyo constituye el conflicto interno central en los 2 primeros siglos de la República. Sin embargo, las fuentes que, en general, son muy posteriores al mismo, no caracterizan bien los términos del problema y, con frecuencia, lo asimilan a los conflictos sociopolíticos del último período republicano. Esa es la imagen que se deduce en no pocas ocasiones de los grandes relatos de Livio y Dionisio basados en la analística. Según determinada tradición, recogida en autores como Cicerón, Dionisio y Plutarco, la división de la sociedad romana entre patricios y plebeyos se remontaba a Rómulo. El primer rey, supuestamente, ya separó al pueblo de Roma en 2 grupos, con la plebe como clientes de los patres o patricios. Después, las referencias en las fuentes al conflicto y a su influencia en la historia constitucional romana se centran en la primera mitad del siglo V, en torno a las primeras secesiones plebeyas y a la promulgación de las 12 tablas. Este planteamiento se puede explicar por la necesidad, presente en la historiografía posterior, de remitir a una primera etapa fundacional todas las instituciones y hechos importantes en la historia de Roma. Entonces, junto a diversas iniciativas de los reyes, la inclusión de la primera época republicana es obligada para integrar determinados fenómenos que solo aparecen a partir del 509, como el consulado, la organización plebeya o la provocatio. Es probable también que figuras como la de C. Flaminio influyeran en la reconstrucción histórica de la analística. Flaminio, tribuno de la plebe en el 232 y censor en el 220, promotor de iniciativas agrarias y protagonista de fuertes enfrentamientos con el Senado, suponía un modelo de acción política proyectable hacia el pasado como pauta para la presentación del conflicto patricio-plebeyo. Hoy se reconoce de forma explícita que el conflicto tal como aparece globalmente en las fuentes no es aceptable. Esta constatación resulta una premisa básica para un acercamiento riguroso al tema. Frente a la imagen de un dualismo social y político, desde los primeros tiempos, el conflicto se ha de entender históricamente con diferentes momentos y etapas en los 2 primeros siglos republicanos. En realidad, no se puede hablar de conflictos de órdenes, con Roma dividida en 2 grandes grupos sociales y políticos, patricios y plebeyos, hasta el siglo IV. En el siglo anterior, el movimiento se inicia con una masa campesina empobrecida que se enfrenta a grandes propietarios agrícolas y exige el acceso al ager publicus. Solo a partir de la segunda mitad del siglo V comienza a configurarse una élite no patricia cuyo rechazo del exclusivismo patricio le acercará al movimiento plebeyo. La convergencia de un pequeño número de familias pudientes que aspiran al poder pero están excluidas del Estado patricio, con una mayoría social con problemas de deudas y necesitada de tierras, cristalizó en un movimiento plebeyo amplio y heterogéneo. El reflejo más acabado de esa convergencia se aprecia en las leyes Licinias Sextias del 367, que suponen una institucionalización de una élite plebeya y cambios definitivos en el grupo plebeyo. En ese sentido, el dualismo patricio-plebeyo, al menos como conflicto claramente delimitado en términos bipolares, es resultado y no causa de las leyes Licinias Sextias. El patriciado representaba el estamento aristocrático en una sociedad arcaica, como es Roma en los siglos VI y V, y su hegemonía era patente en todos los ámbitos de la comunidad. Este, entre comillas, ciclo de superioridad, como ha sido definido, afectaba a los recursos materiales, tierra, ganado, al control de las magistraturas, a las prácticas religiosas, a la interpretación del derecho, a las políticas matrimoniales con aristocracias de otras comunidades. La movilidad vertical y horizontal de estas comunidades abiertas
que implicaba la desaparición de algunas gentes y la aparición de otras, la inmigración y el ascenso social no alteraba la preeminencia de la aristocracia patricia. Cuando esta hegemonía es contestada por sectores sociales excluidos, en un contexto de crisis económica, los patricios reaccionan desarrollando un estricto código aristocrático. De esa manera, justificaban su preeminencia basada en una superioridad político-moral y tendían hacia una casta cerrada mediante la prohibición de matrimonios con sectores fuera de su círculo. En Roma es distintiva la especial exclusividad de los patricios a comienzos del siglo V y su capacidad de resistencia frente a las exigencias plebeyas. De hecho, los problemas socioeconómicos solo comenzarán a resolverse a fines de siglo con la llegada de recursos provenientes del exterior, por ejemplo, tras la conquista de Veyes y su territorio, el Ager Veientanus, o más tarde con las guerras de conquista en Italia. En relación con esta capacidad de la aristocracia patricia de mantener su poder, aparece plausible y verosímil el recurso de la plebe a medidas absolutamente radicales al margen del sistema político establecido. El punto de inflexión historiográfico en el análisis del problema se sitúa a comienzos del siglo XX, de la mano del historiador italiano G. De Sanctis. En su imponente Storia dei Romani se rechazaba la idea de un dualismo primigenio y se abordaba el conflicto patricio-plebeyo como un fenómeno histórico con un desarrollo a lo largo de la época republicana arcaica. A partir de ese momento, toda la investigación más importante se ha planteado desde esas coordenadas. Cayeron así en el olvido las viejas teorías del siglo XIX que explicaban el presunto origen temprano de patricios y plebeyos según diversos criterios étnicos, territoriales, económicos o religiosos. Frente a los patricios, de quienes sí existen evidencias en época monárquica, organizados en gentes que incluyen a sus partidarios y clientes, es presumiblemente la plebe como grupo homogéneo la que no aparece hasta época republicana. El esquema binario desde los tiempos más remotos, por tanto, no es real, pues en origen no son términos correlativos. Frente a una idea de dos bloques homogéneos enfrentados desde el primer momento, es más bien el propio enfrentamiento el que va conformando y delimitando el perfil de ambos grupos a lo largo del siglo V. La crisis económica de esta centuria, evidente en los materiales arqueológicos, que reflejan una ruptura de las relaciones comerciales exteriores y una disminución de la calidad de los productos artesanales, agravaría el conflicto. Por otra parte, la creación y consolidación de las magistraturas plebeyas acentuaría también la cerrazón patricia. Es aproximadamente desde la década de los 80 hasta las 12 tablas a mediados de siglo, cuando se produce una definición progresivamente más restrictiva del grupo patricio, evidente en la segunda mitad de la centuria. Ese proceso exclusivista es lo que se reconoce como la serrata cierre del patriciado, un concepto acuñado por Gaetano de Sanctis y que alude al periodo de virtual monopolio del poder por parte patricia. Reflejo extremo de esa tendencia es la prohibición de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos establecidas en las 12 tablas. La rápida anulación de esta medida por el tribuno Canuleyo en el 445, bien es cierto que tras intensos debates, inaugura una nueva fase del conflicto. 4.2. Problemas de definición. Gentes, curias, patres, senadores. En las fuentes antiguas relativas a la República Arcaica, aparecen reiteradamente esquemas fuertemente dualistas de la sociedad romana. Esta presentación binaria de las relaciones sociales y políticas, patres conscripti, populus, plebs, patrones, clientes, classis, infra, classem, etc., ofrece dificultades importantes de interpretación.
Por otra parte, otros elementos presentes en la organización social romana arcaica, como las gentes o las curias, son muy anteriores al advenimiento de la República y provienen de un contexto histórico notablemente distinto. Es necesario, por tanto, establecer ciertos criterios previos para analizar estos fenómenos. En primer lugar, desde el punto de vista de las estructuras sociales, hay que pensar más bien en un complejo de relaciones y estatutos que puedan afectar de manera diversa a los habitantes de Roma a través de diferentes combinaciones. En segundo lugar, hay que contemplar estos problemas desde una perspectiva histórica en relación con la evolución desde una primitiva comunidad reducida y organizada con criterios más rígidamente parentales hasta una ciudad amplia, enriquecida con notables aportaciones exteriores y con un entramado socioeconómico más complejo. En ese sentido, los cambios experimentados en el siglo VI fueron fundamentales para el surgimiento de un amplio sector no patricio que resultará clave en las primeras centurias republicanas. La labor de patronazgo colectivo ejercida por los últimos reyes tiranos en Roma, que ha sido comparada a la relación de Pisístrato con el demos ateniense, resultó determinante en ese contexto. En consecuencia, la realidad de las estructuras gentilicias, del funcionamiento de las curias, de la población al margen de las relaciones clientelares de la aristocracia, no puede ser la misma en el siglo V que en los tiempos anteriores. En relación con las gentes, frente a una idea inicial que identificaba a los plebeyos con aquellos que no pertenecían a ninguna gens, según la conocida definición de Festo, hoy se admite la posible existencia de gentes no patricias. Ciertamente, los patricios estaban organizados en clanes, y solo el populus incluía a dichas gentes patriciae, pero de ahí no se deriva por necesidad que no pudiera haber otras no patricias, quizá incorporadas más tarde a Roma. En un importante texto recogido en Livio, un líder plebeyo, P. Decio Mus, se refiere a que, supuestamente, solo los patricios tienen gentes, pero en realidad Decio, con sarcasmo, se refiere a aquello que siempre estaban diciendo los patricios, siempre la misma cantinela, no tanto a la situación real. De hecho, las gentes son una institución presente en muchos pueblos de Italia fuera de la dicotomía patricios-plebeyos y que afectaba a clases sociales distintas. Tampoco pertenece esta forma de organización social a una supuesta fase prepolítica, según las teorías evolucionistas típicas del siglo XIX, pues coexiste con el desarrollo de la ciudad en época plenamente histórica. El problema admite, por tanto, nuevas interpretaciones. Algo similar pudo ocurrir con las curias, base de una de las asambleas más antiguas de Roma, los comicios curiados, y en origen una organización de base gentilicia. Sin embargo, ya en época monárquica la población no patricia aparece integrada en ellas. La revisión de los planteamientos rígidamente duales afecta también a la concepción del Senado como órgano exclusivamente patricio. Según la tradición, Rómulo creó el Senado y desde entonces se ha tendido a identificar la aristocracia senatorial con el patriciado, pero las fuentes no son en absoluto explícitas al respecto. Por otra parte, es significativa la ausencia en las mismas de menciones a reivindicaciones plebeyas para acceder al Senado. En realidad, la fórmula patres et conscripti, habitual para referirse a los senadores, ya evidencia la existencia de dos grupos distintos. Este extremo se ve confirmado por las referencias a gentes mayores y minores en el cuerpo senatorial. Estas minores gentes se relacionan con la ampliación del Senado efectuada por Tarquino Prisco o, según Tácito, por el cónsul Bruto en los inicios de la República. En cualquier caso, es evidente que también el Senado experimenta cambios en su composición. Quizá los patricios fueron, en origen, una serie de familias que adquirieron primacía en época regia por su riqueza, sus propiedades y sus clientes. Estas familias reivindicarían, hasta conseguirlo,
un estatuto hereditario en el Senado, pero su reducido número obligó a sucesivas ampliaciones que pudieron incluir a elementos no hereditarios y no patricios, los conscripti registrados. De esta manera, no son identificables patres y senadores, pues este término es más amplio que aquel. Patres puede ser identificado con patricios y es un término que refleja un grupo privilegiado, tal y como aparece en las 12 tablas en la prohibición de los matrimonios mixtos. De igual modo, tanto el interregnum como la autoritas patrum serían procedimientos controlados por los patres. Ciertamente todos estos problemas, derivados de nuestra deficiente información, se pueden relativizar de acuerdo con la reciente reconstrucción del Senado arcaico por parte de Cornell. En su opinión, el Senado era un órgano sin demasiada importancia hasta finales del siglo IV, sin capacidad ejecutiva y reunido solo tras la convocatoria de un magistrado. Con el apoyo de un texto de Festo, se entiende el Senado como un consejo consultivo del rey y luego de los magistrados, y la condición de senador no permanente y vitalicia, sino temporal y precaria. La evolución hacia un órgano compacto de composición y funciones bien delimitadas sería presumiblemente larga y solamente se institucionalizaría con la Ley Olvinia del 339, que pone la elaboración del censo senatorial Lectio Senatus en manos de los censores. Este sería el punto de partida de la creciente importancia del Senado en el Estado hasta convertirse en el virtual gobierno de Roma. 4.3. El control patricio del Estado. Privilegios políticos y jurídicos. Con la expulsión de los reyes y el surgimiento del sistema republicano, la aristocracia patricia refuerza su protagonismo político, si bien su control del poder no es absoluto. Así lo evidencia la presencia de nombres no patricios en los fasti. El proceso de homogeneización, compactación y control total y excluyente del Estado tendrá lugar algunas décadas más tarde, paralelamente a la gradual afirmación de la organización plebeya. Es indudable que los patricios mantuvieron una serie de privilegios heredados de época monárquica que constituyen poderosos recursos en sus manos y justifican su pretendida superioridad. Se trata de la institución del interregnum, del control de los auspicios y del acceso a los colegios sacerdotales. El interregnum era un recurso extraordinario previsto para cubrir el periodo de tiempo durante el cual no había rey o en el régimen republicano cónsules. En esas circunstancias, el Senado designaba a un senador patricio para proceder a la celebración de elecciones. El mandato se extendía tan solo a 5 días y se podía transmitir a otros senadores patricios en sucesivos plazos de 5 días, hasta que se regularizara la situación. Este mecanismo prueba la existencia de privilegios patricios desde la monarquía, tan firmemente establecidos que se mantienen en época republicana. De hecho, solo un patricio podía ser interrex, y este va a ser uno de los pocos privilegios patricios mantenidos a lo largo de la historia republicana. Uno de los fundamentos de esta singularidad estriba en la capacidad exclusiva de los patricios en tomar los auspicios, requisito imprescindible para acceder a las magistraturas superiores y disfrutar del imperium. Mediante los auspicia se consultaba la conformidad de los dioses con la iniciativa que se pretendía poner en marcha y por ello resultaba un requisito imprescindible para la buena marcha de la comunidad. Los patricios justificaban su monopolio dado su abolengo. Como descendientes de los miembros de la comunidad romana primigenia. Este argumento político-religioso será un elemento fundamental para sustentar la negativa patricia al acceso de los plebeyos al consulado. Solo la presión plebeya ejercida durante varias décadas y la capacidad política y militar contrastada en la práctica de los líderes no patricios permitió superar ese rechazo. El debate en las fuentes, por ejemplo en Livio, a propósito de la propuesta del tribuno Canuleyo para anular la prohibición de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, permite hacerse una idea de la intensidad de la política.
de la intensidad de la polémica. Otro privilegio patricio es la pertenencia en exclusiva a los principales colegios sacerdotales, pontífices, augures, feciales, salios, flámines, con la excepción de las vestales que incluyen nombres plebeyos desde los inicios del siglo V. La existencia probada de los diferentes sacerdocios desde la época monárquica, cuando el rey coexistía con una amplia relación de autoridades religiosas, es otra prueba de la antigüedad de su dominio. Otros presuntos privilegios, como la confaerratio, un antiguo y solemne rito matrimonial en el que se utilizaba un pan de trigo, han sido relativizados. Se piensa que esta última tradición, relacionada con el ámbito de transmisión de la propiedad, pudiera ser un procedimiento de los grupos pudientes y no exclusivamente patricio. Sin embargo, la realidad indudable de esa posición de privilegio no impide que, en los primeros tiempos republicanos, aparezca en la cúspide del Estado individuos no pertenecientes a las gentes patricias dominantes. El análisis de los fastos recoge nombres plebeyos cuya presencia se ha intentado explicar con diversas teorías. Estas apuntan a posibles interpolaciones, a la inclusión de nombres falsos, a la existencia de nombres compartidos por familias patricias y plebeyas, o el caso de familias plebeyas que asumen tardíamente el nombre de antiguos clanes patricios desaparecidos. Pero, frente a todas estas especulaciones, es posible aceptar esta presencia plebeya si se estudian con atención las listas de magistrados. Entonces, resulta claro que el período de virtual monopolio de las magistraturas superiores por parte patricia se inicia en las décadas posteriores al 480, mientras anteriormente ostentaba una mayoría evidente, pero no exclusiva. La así llamada serrata, el cierre exclusivista del patriciado, cristaliza por tanto las 12 tablas y entra en crisis en las décadas posteriores. Este fenómeno se debe entender no tanto en el sentido de la formación de una casta hereditaria exclusiva a partir de líderes del golpe antimonárquico, cuanto en un proceso de cierre, de fijación de los miembros de la élite. Este grupo no aceptó más integraciones de la propia Roma o incluso foráneas como las que se habían producido en la etapa anterior. De hecho, la prohibición de los matrimonios mixtos en las 12 tablas posiblemente fuera una innovación clara, no tanto la confirmación de una práctica establecida. Antes, los casos de Cincinato y Coriolano y sus esposas Rasilia y Lolumnia, respectivamente, prueban la existencia de parejas no exclusivamente patricias. Es interesante comprobar que el proceso, en otros términos, se repite a finales del siglo IV e inicios del siglo III con la nobilitas patricio-plebeya y las dificultades de acceso al poder para los hombres nuevos, homines novi. De hecho, en una primera fase del conflicto no habría aristocracia plebeya como tal. Se iría formando a partir del liderazgo de individuos con recursos y capacidad política, esta última contrastada como dirigentes de los plebeyos a través del tribunado. El resultado de la serrata es cerrar el acceso a los no patricios pudientes y con aspiraciones y acercarlos a sectores plebeyos, conformando así el verdadero conflicto patricio-plebeyo. Cabe pensar que es el desarrollo de ese movimiento plebeyo como una auténtica alternativa al Estado, con líderes reconocidos y organización propia, lo que evita el recurso a otras fórmulas como la tiranía arcaica griega. Por el contrario, los plebeyos aceptan durante un cierto tiempo su exclusión de los altos cargos, pero finalmente la presión de las nuevas élites plebeyas conseguirá su objetivo de acceder al poder. En ese sentido, la serrata, como expresión del sector más exclusivista del patriciado, para algunos identificable con el liderazgo de los Fabios, fracasa. Visto en perspectiva histórica, es precisamente la integración de los líderes políticos plebeyos en la nueva clase dirigente la que permitió conservar el poder a los patricios. En última instancia, todo el proceso muestra la flexibilidad de la vieja oligarquía patricia, o al menos de un sector mayoritario de la misma, que le permite seguir disfrutando de la dirección del Estado, eso sí, a partir de ese momento compartida. 4.4.
El ascenso de la plebe y la ruptura del Estado. La configuración de la plebe como un grupo definido, con conciencia de tal, posiblemente solo tiene lugar en los primeros tiempos de la República. No coincide, por tanto, con la conformación del patriciado, que se remite a la Roma monárquica. En realidad, cuando se alude a la plebe durante la monarquía, se trata de toda la población restante no perteneciente a la élite, es decir, la población no patricia del populus. En cualquier caso, resulta un tanto equívoco hablar de plebs entonces, pues se confunde con el grupo más definido y homogéneo, con un programa reivindicativo determinado, que es un fenómeno exclusivamente de época republicana. El propio término relacionado con el griego pletos, multitud, parece resaltar de forma genérica la idea de muchedumbre, de número, frente a los patricios. Después, autores como Cicerón o Tácito hablarán de plebs urbana o plebs sórdida con un significado claramente negativo. Quizás su uso por el movimiento plebeyo para definir a sus líderes, tribuni plebis, o su organización concilium plebis, pudiera tener una connotación reivindicativa de orgullo frente al oponente. La plebe surge como grupo organizado conscientemente para hacer frente a la situación de crisis desde comienzos del siglo V. Estaba formada fundamentalmente por una masa de pequeños y medianos campesinos a quienes se sumarían comerciantes y artesanos urbanos. Estos últimos grupos crecieron en Roma por el dinamismo comercial y edilicio de la segunda mitad del siglo VI, pero no serían muy numerosos en época tan temprana. Las cifras de trabajadores del Partenón o del Erecteion, entre 100 y 200, pueden servir de referencia. La mayoría de esta población desfavorecida estaba en relación con la actividad agrícola, pero es en la ciudad como caja de resonancia fundamental donde encuentra su espacio político privilegiado. Presumiblemente, el primer programa de la plebe fue más de protección y defensa que de enfrentamiento o cuestionamiento del exclusivismo patricio. En ese sentido, fue la situación discriminatoria la que creó la conciencia de grupo, fue el movimiento el que creó la plebe y no al revés. Los inicios del movimiento plebeyo en el siglo V son indisociables de la lucha de Roma frente a las presiones militares en el Lacio. Los combates y consiguientes acuerdos con los latinos o la creación de nuevas tribus territoriales plantearon nuevas condiciones para el disfrute de las ventajas de la guerra por parte de la población no patricia. Se puede establecer un nexo directo entre las dificultades derivadas de la guerra, la falta de tierras y las deudas, por un lado, y la reivindicación plebeya agraria y el problema del acceso al territorio conquistado, por otro. Aparece aquí el problema de la relación de la plebe con el ejército romano. El elemento militar está presente desde el primer momento en la definición de la plebe. Las secesiones están protagonizadas por ciudadanos movilizados y los tribunos de la plebe parecen una alternativa clara a los tribuni militum, los oficiales de la región. También las leges sacratae, por las que se crea el tribunado, esto es, el juramento solemne que obliga a los miembros de la plebe, es similar a los procedimientos utilizados en otros pueblos itálicos para proceder al reclutamiento militar. Es más difícil determinar el carácter de la participación militar plebeya. Momigliano propuso en su día la identificación de la plebe con los infraclassem, mientras la classis, la población ciudadana movilizable, estaría constituida fundamentalmente por los patricios y sus clientes con recursos. En el 493, Apio Claudio desdeñaba la amenaza de una nueva secesión y creía capaces a los patricios y sus clientes de formar el ejército, lo que parece confirmar esa tesis. Sin embargo, es indudable que la plebe formaba parte del ejército y de ahí la fuerza de sus movilizaciones. Es probable que no fuera la fuerza principal, pues, en ese caso, el alcance de las secesiones hubiera sido mucho mayor y más peligroso. Sí cabe pensar que, a lo largo del siglo V, la creciente fortaleza del movimiento, la presencia de plebeyos pudientes en el cuerpo central del ejército, en una fase de crecientes necesidades militares, acrecentaron la capacidad de presión plebeya.
La progresiva afirmación plebeya tiene también, desde los inicios del siglo V, una dimensión monumental y urbanística. Es importante la construcción, en el año 493, del santuario específico de la plebe a Ceres, Liber y Libera en el Aventino, en la pendiente hacia el Circo Máximo. Allí se reunía la asamblea de la plebe, dirigida por los tribunos, mientras los ediles plebeyos eran los responsables de la gestión del templo y del cuidado de los sacra plebeyos. La tríada aventina englobaba una serie de representaciones ligadas al imaginario agrario y comercial, con vocación de antítesis de la tríada capitolina en el plano religioso simbólico. Es posible relacionar el nuevo santuario con la construcción del templo de Mercurio y quizá de Portuno, junto al Portus del Tíber, lo que implica una revalorización del emporio tiberino de gran importancia en época monárquica. Desde el punto de vista urbano es evidente que el área plebeya por excelencia fue la zona del Foro Boario y el Aventino frente a las colinas más antiguas y el Foro. Se puede señalar también una orientación helenizante de la plebe que buscó artistas griegos, quizá sicilotas, para la decoración mural del templo y también una sacerdotisa griega de Nápoles o Cumas para el culto. En el momento de la primera secesión, la retirada al Aventino en el 493, la plebe demuestra gran conciencia de sí misma y una notable capacidad de organización. Esa acción política independiente y la confianza en sus propias fuerzas no eran sino crecer a lo largo del siglo V. Quizá en ese momento la plebe representaba el sector más dinámico en Roma, capaz de ofrecer cargos, liderazgo, autonomía política o incluso relaciones exteriores, con Magna Grecia. La creación del tribunado marcó indudablemente un punto de inflexión en este proceso y junto a la participación en los comicios centuriados y por tribus, contribuyó a la definición de la plebe como sujeto político autónomo. Un reflejo concreto de esa evolución pudo ser la Rogatio Terentilia del 462, que pretendía limitar el poder de los cónsules. En su estudio introductorio a la legislación del siglo V, Serrao destaca la imaginación y creatividad políticas de la plebe, sin olvidar que también los patricios demuestran capacidad para innovar en su defensa del Estado clasista. La ausencia en el siglo V de formas constitucionales estables y consolidadas facilitaba los cambios en función de los enfrentamientos, los pactos y la correlación de fuerzas. Dada la inexistencia de definiciones jurídicas precisas para la adscripción al grupo plebeyo, se supone que ésta se daría a partir del compromiso personal con el movimiento. La participación en las asambleas y en los cultos, la asunción de los juramentos colectivos que suponen las leges sacratae, la adopción de las decisiones de las asambleas y, desde luego, el ejercicio del tribunado o la edilidad eran los posibles mecanismos de integración. 4.4. Secesiones y crisis. La evolución del movimiento plebeyo. De un estado se habían hecho dos, cada uno de ellos tenía sus magistrados y sus leyes propias. Así dibuja Livio la situación creada en Roma por el movimiento plebeyo. Desde su inicio, el arma principal de la movilización plebeya fue la secesión, la ruptura de la unidad ciudadana, importante por sus repercusiones sobre la capacidad militar romana. Era una reacción colectiva con un ideal comunitario frente a la agresividad patricia y su tendencia al exclusivismo. La conflictividad social giraba desde el primer momento en torno al problema de las deudas y la tierra. En ese contexto se suceden, a lo largo del siglo, una serie de sediciones y coyunturas críticas que van dando consistencia al movimiento plebeyo. Según las fuentes, en el año 494, la plebe se retira de la ciudad al Monte Sacro, al otro lado del río Anio, en las cercanías de la ciudad, en protesta por las deudas y la arbitrariedad de los patricios. Livio recoge también la versión de Cornelio Pisón, que la sitúa en el Aventino. Los sediciosos, en realidad los soldados movilizados, fuerzan la intervención conciliadora de Menenio Agripa,
quien expuso la famosa metáfora del cuerpo humano y la relación entre el vientre y el resto de las partes del cuerpo. Destacaba así la necesidad de cooperación entre los distintos sectores de la ciudad. Aparentemente tuvo éxito y consiguió la reconciliación, pero lo más significativo es que mediante esta sedición, la plebe impuso unos magistrados propios, los tribunos de la plebe, elegidos en una asamblea exclusivamente plebeya, el Concilium Plebis. Tras aquella primera secesión, en la primera mitad del siglo V, la analística recoge una serie de episodios con fuertes enfrentamientos entre los tribunos y el patriciado. Con frecuencia la violencia estalla en torno a la presentación de diversas iniciativas tribunicias en defensa de la plebe. En el 471, el líder plebeyo Publio Bolerón propuso la organización de la Asamblea de la Plebe por tribus. Más tarde, en medio de una gran tensión en la ciudad, el tribuno de la plebe, Terentilio Arsa, propuso crear una comisión de 5 miembros que controlara a los cónsules. El patricio Cesón Quincio, protagonista particular de la intransigencia patricia, fue enviado al exilio por el tribuno Aulo Virginio. En un cuadro general de arrogancia patricia, patente en figuras como Coriolano o Apio Claudio, en ocasiones se imponía también una posición más conciliadora, como la representada por Menenio Agripa. Particular interés presenta el episodio protagonizado por Apio Erdonio en el año 460. Según las fuentes, este noble sabino entró en Roma con sus clientes y seguidores, entre quienes se contaban exiliados y esclavos, ocupó el Capitolio y prometió un programa revolucionario. Sin embargo, los tribunos de la plebe acusaron a los patricios de instigar el episodio para distraer las reivindicaciones del movimiento. La revuelta, que entre otros costó la vida a Erdonio y a un cónsul, se controló finalmente con la ayuda de L. Mamilio de Túsculo. Recientemente se ha abogado por una interpretación en clave interna con un Apio Erdonio romano sacrificado precisamente por su radicalidad y por su iniciativa autónoma al margen del movimiento plebeyo organizado. Las dificultades de contrastar los primeros tiempos de las revueltas plebeyas, presumiblemente lastrados en las fuentes con anacronismos varios, obliga a renunciar a conocer con detalle estos episodios. Resulta más interesante destacar que, a mediados del siglo V, existía ya una organización propiamente plebeya, con su asamblea, sus magistrados y sus modos particulares de hacer política. Recurriendo a la presión y a la fuerza unilateral, se impuso de facto a la clase dirigente romana una asamblea, unos magistrados y unos mecanismos políticos propios. En cierto sentido, es un auténtico Estado dentro del Estado, según la conocida tesis de Mommsen. Las interpretaciones de conjunto del movimiento plebeyo más recientes insisten en distinguir varias fases en su historia. En general, se reconoce una primera fase, hasta mediados del siglo V, más defensiva y centrada en resguardar y proteger sus intereses económicos y la nueva organización plebeya en un contexto de creciente polarización política y social. Los individuos con más recursos y capacidad política ejercían el liderazgo como tribunos e iban conformando la élite plebeya, pero en un primer momento no había nada comparable a una aristocracia plebeya. Tras las 12 tablas, una segunda fase supone el desarrollo de dicha élite de la plebe, que demuestra su capacidad militar en diversos conflictos externos y reivindica su participación activa en la política del Estado con el acceso a las magistraturas superiores. Ya en el siglo IV, el monopolio patricio es directamente cuestionado por los líderes plebeyos que consiguieron el acceso al consulado con las leyes Licinias Sextias. Paradójicamente, los logros políticos de la plebe en este terreno redujeron el ámbito de acción del tribunado. Finalmente, en la época de la conquista de Italia, se produce la homologación con el patriciado y la resolución de los problemas económicos más acuciantes de la plebe. Surge entonces una nueva clase dirigente romana y, paralelamente a la integración institucional del tribunado de la plebe, desaparece el movimiento plebeyo como tal. 4.6. Las magistraturas plebeyas. 4.6.1. El tribunado de la plebe. Como resultado de la secesión del 494,
El movimiento plebeyo crea una magistratura propia, los tribunos de la plebe. En principio son dos, aparentemente como alternativa de 2 cónsules, y a mediados de siglo alcanzan el número definitivo de 10. Este aumento correspondería al crecimiento e integración de nuevos sectores de la plebe. La autoridad de los tribunos se basaba en una lex sacrata, que no es una ley estrictamente hablando, sino una decisión colectiva reforzada por un juramento solemne. Se trata más bien de un acto unilateral plebeyo por el que la plebe juraba obediencia a los tribunos y se comprometía a defenderlos. Los tribunos eran sacrosantos e inviolables, pues quien les infligiera algún daño era sacer y cometía un sacrilegium. El culpable podía y debía ser ejecutado sin ninguna sanción para el autor de la muerte y sus bienes eran consagrados al templo plebeyo de Ceres, Liber y Libera. El tribunado de la plebe nunca pierde algunas de sus características iniciales, en particular el hecho de ser una magistratura elegida por una parte del populus, pero con fuerza para imponerse incluso a los cónsules. Preside y dirige las asambleas de la plebe, donde se aprueban los plebiscita que, si bien en principio obligan solo la comunidad plebeya, serán finalmente homologados a auténticas leyes para el conjunto de la civitas. Aunque queden fuera del curso regular de las magistraturas, al menos hasta época muy tardía, los tribunos tienen, por tanto, capacidad para hacer aprobar leyes vinculantes para toda la comunidad. En el desarrollo de su labor tenían capacidad de imponer multas, detener o incluso condenar a muerte a quienes se opusieran a su autoridad o les agredieran de alguna manera. El tribuno de la plebe es como un cuerpo extraño en la Constitución romana, pues de hecho responde a un acto revolucionario de autoafirmación plebeya. Esta particularidad, sin paralelos en otros sistemas constitucionales, hace que su interpretación resulte difícil a los especialistas. Ya Mommsen no le encontraba lógica en su reconstrucción de la Constitución romana y todavía muy recientemente se ha hablado de la monstruosidad constitucional del tribunado. En todo caso, quizás sea más ajustado reconocer el origen revolucionario de esta figura, pero luego ver su progresiva integración y su institucionalización como representante del grupo plebeyo. Ciertamente presupone un estadio inicial precario de la estatalidad con un sistema institucional todavía abierto. Pese al protagonismo indudable del tribunado en los primeros siglos republicanos, se desconocen numerosos aspectos concretos de esta figura. No está claro el procedimiento de elección en un primer momento, hasta la organización de la Asamblea Plebeya por tribus en el 471 por la proposición del tribuno Publio Bolerón. Tampoco se conoce con exactitud la relación de los tribunos con el Senado y su presencia temprana en las sesiones senatoriales, tal y como aparece en Livio, es discutida. Su relación con las tribus a partir del propio nombre o las connotaciones militares derivadas de una posible analogía con los oficiales de las legiones tribuni militum son también objeto de debate. Es significativa la decisión y la claridad de los objetivos de la plebe, evidente ya en la primera secesión del 494, que se traduce en concreto en la creación del tribunado con unas funciones bien delimitadas. Es impresionante la coherencia y decisión del movimiento plebeyo en situación de inferioridad política y económica para garantizar estabilidad y eficacia a sus nuevos representantes. Implica un notable grado de conciencia de la plebe, de identificación de este sector de la ciudad con sus portavoces, hasta el punto de hacerse garantes de su integridad y seguridad. Esa conciencia podía provenir de su situación discriminatoria y también de cierto sentimiento de grupo excluido de la organización gentilicia. En ese sentido, es posible que los tribunos de la plebe, como creación específicamente republicana, hundan sus antecedentes en la época anterior. Desde el punto de vista de su función, asumían el papel del antiguo rey tirano como protector de los sectores fuera del sistema clientelar de los patricios. Lus auxilii e intercessio. La actividad primordial de los tribunos de la plebe consistía en la protección de los plebeyos frente a iniciativas o decisiones de los magistrados y de los poderosos consideradas lesivas.
Se trata de un mecanismo de oposición al imperium de los magistrados que nace directamente de la secesión del 494 y que resulta verosímil históricamente en el contexto de los enfrentamientos del siglo V. La potestas tribunicia se traduce en particular en el ius auxilii y la intercesio. En cierto sentido, el ius auxilii ampliaba a toda la población plebeya la protección frente al magistrado que quizá antes solamente se garantizaba a los patricios y sus clientes. El auxilium suponía en un primer momento un procedimiento extralegal o mejor paralegal mediante la intervención directa y personal del tribuno. Solamente tras el reconocimiento de la organización plebeya, las intervenciones tribunicias se ampliarían a todos los ámbitos políticos y legales de la acción del gobierno. De igual modo, su capacidad de veto, la intercesio, sería en un primer momento un poder de facto, apoyado en la lex sacrata del grupo plebeyo. Es posible que se reconociera como un procedimiento regular de alcance general en la ciudad de Roma solo desde mediados del siglo V, quizá con las leyes Valerias Horacias del año 449. La competencia tribunicia, auxilium e intercesio y también su inviolabilidad se limitaban al recinto urbano. Esa característica se puede poner en relación con una primera fase de su historia en la que la eficacia protectora del representante plebeyo derivaba de su necesaria presencia física en el momento de la agresión. Por otro lado, en la ciudad su acción recibía mayor publicidad, solemnidad y capacidad movilizadora y de intimidación que en el ager. También era en la ciudad donde la plebe podía defender mejor a sus representantes. Un análisis pormenorizado de los casos conocidos de intercesio revela que se dirige en primer lugar contra los reclutamientos militares y para obstaculizar las elecciones consulares. A partir de la segunda mitad del siglo V, las nuevas tensiones en el grupo plebeyo se reflejan en los enfrentamientos en el seno del colegio tribunicio. El veto de unos tribunos a otros parece un tanto inverosímil en las primeras décadas del movimiento, pero conforme este crece y se hace más heterogéneo, las divergencias entre los distintos sectores se traducen en la falta de unanimidad del tribunado. Es posible que, en origen, el veto tribunicio fuera más limitado que el uso generalizado e indiscriminado conocido en época tardo-republicana. Probablemente, las limitaciones introducidas por Sila en el siglo I intentaban reducirlo a su ámbito primitivo. 4.6.2 Los ediles plebeyos. Estos nuevos magistrados surgen supuestamente cuando la primera secesión plebeya. La creación de dos parejas de magistrados resulta innovador en el terreno institucional y quizá representaron un modelo para el posterior establecimiento de los cuestores como ayudantes de los cónsules. En época posterior, las funciones de los ediles incluían el mantenimiento de las calles y de los edificios públicos, el control del orden público, la supervisión de los mercados, el aprovisionamiento de trigo y la organización de juegos. Varias de estas funciones solamente se regularizaron tras la institucionalización de la magistratura en el 367, pero es probable que algunas ya estuvieran a su cargo en su primera época como magistrados de la plebe. Las primeras noticias relativas a los juegos plebeyos, ludi plebei, datan del siglo III, pero no es inverosímil que surgieran antes como alternativa de la plebe a los ludi romani de época monárquica. También cabe pensar en el control de los mercados como una función original de los ediles, si estos mercados se celebraban en relación con las asambleas plebeyas. Los ediles están indudablemente en relación con el templo, aedes, aceres, liber y libera en el Aventino. Según la tradición, ese templo fue erigido por el dictador Aulo Postumio, con el botín de la victoria en la batalla del lago Regilo. Fue dedicado por el cónsul Espurio Casio, una figura de indudables connotaciones populares, el año siguiente a la primera secesión plebeya. La dedicación a Ceres, diosa del cereal, se relaciona con una escasez de grano que afectaría sobre todo a la plebe.
La conexión entre este templo, los ediles y la plebe lleva al discutido tema de las influencias griegas en el movimiento plebeyo. Estas influencias son evidentes en el culto, con usos y nombres griegos, oficiado por sacerdotisas de origen griego, quizá relacionado con Nápoles, Cumas u otras ciudades de Magna Grecia, así como en el terreno artístico de la decoración del pueblo. Pero Momigliano ha apuntado incluso otra posible impronta griega en relación con la propia Ceres, según una idea quizá originaria de Atenas y exportada a otras ciudades magnogrecias o magnogriegas y de ahí a Roma. Ceres se podría asimilar a Deméter Tesmófore, inventora de las leyes y protectora de leyes escritas que concede a los hombres. Es la legífera Ceres, tal como aparece en la Eneida virgiliana. Esta referencia, de acuerdo con la sugerencia de Momigliano, puede ponerse en relación con la responsabilidad de los ediles sobre los documentos de la plebe, del pueblo y del Senado, esto último a partir de 449, y en última instancia con la aspiración plebeya a la codificación de las leyes. Por una parte, con esta función edilicia, las decisiones senatoriales se podían conocer y conservar al abrigo de posibles alteraciones o manipulaciones. Por otra, los ediles, a modo de archiveros públicos, eran pioneros en la conservación de archivos oficiales en Roma. El movimiento plebeyo resultaba así, de nuevo, innovador. 4.7. La asamblea de la plebe y los plebiscitos. La función fundamental de los tribunos era reunir y dirigir las asambleas del pueblo, el concilium plebis, abiertas a todos excepto a los patricios. Esta competencia tribunicia, ius agere cum plebe, y la propia asamblea como tal expresan la autoorganización plebeya impuesta al patriciado y a la aristocracia. No se conoce bien el funcionamiento de la asamblea en los primeros tiempos. En el 471, el tribuno de la plebe, Publilio Bolerón, propuso que la asamblea se organizara por tribus. La interpretación de la medida es oscura y depende en parte de cuál fuera la organización anterior. Según algunas fuentes, esta era por curias, la forma más antigua de encuadramiento de los ciudadanos. En su origen se trataba de una organización étnica que probablemente evolucionó hacia criterios territoriales, englobando a partir de un momento dado también a sectores no gentilicios. También se ha propuesto recientemente un funcionamiento similar al de la democracia ateniense, con las decisiones tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. Es una hipótesis plausible, ciertamente no confirmable y, desde luego, ajena a una mente anticuarista. En caso afirmativo, se trataría de otra prueba de la influencia griega en la plebe. De cualquier manera, la reforma propuesta por Bolerón pudo facilitar la participación de la plebe rural frente a la urbana, con lo que implica de la composición variada de la plebe. Por otra parte, contribuyó a la institucionalización del sistema plebeyo y a una mayor integración en el Estado. Aparentemente, los plebeyos no recurren en ningún momento al sistema centuriado. Esto hace suponer que no hay una relación directa de la plebe con la clasis, el núcleo central del ejército formado por los ciudadanos con más recursos, e identifica al grupo plebeyo o a sectores importantes del mismo con los infraclassem. Realmente el sistema por tribus era más horizontal y favorecía la participación de toda la población. En cualquier caso, y dejando aparte el muy antiguo sistema curiado, en la primera mitad del siglo V, el grado de institucionalización de las asambleas y de los propios mecanismos electivos en Roma no debía de ser todavía muy alto. Las resoluciones de la plebe, presentadas por los tribunos y votadas en la asamblea plebeya, organizada por tribus desde el 471, eran los plebiscita. Se supone que, en principio, estas decisiones afectaban a la plebe, como el plebiscito Publilio comentado y otros relativos al poder y el número de los tribunos. Un problema crucial al respecto es establecer desde cuándo estos plebiscitos afectan a toda la comunidad en la época anterior a la primera regulación del tema
por las leyes Valerias Horacias del 449. El plebiscito Isilio de Aventino, publicado en 456, plantea esta cuestión, pues se trata de una supuesta ley tribunicia que afecta al ager publicus, esto es, al territorio propiedad del pueblo romano, no de la plebe. La ley es histórica y, según Dionisio, estaba grabada en una estela de bronce en el templo de Diana. La medida establecía la distribución de lotes de tierra pública para construir casas para los plebeyos en el Aventino. Posiblemente estas medidas eran aceptadas por la clase dirigente en el marco de una situación extralegal impuesta. En general, la evolución de los acontecimientos tenía cierto carácter pactista entre la clase dirigente y el movimiento plebeyo. Estos habían impuesto su organización propia, pero al mismo tiempo aceptaban la autoridad de los cónsules y, de hecho, se habían reintegrado en el Estado tras la secesión del 494. 4.8. Las reivindicaciones plebeyas. 4.8.1. El problema agrario. La agitación en torno a la tierra, junto con el problema de las deudas y la escasez de grano en determinadas coyunturas críticas, constituyen los temas principales de las protestas plebeyas. Estas dificultades económicas de la plebe son plenamente verosímiles en el siglo V, independientemente de las posibles elaboraciones literarias de algunos relatos de los autores antiguos. La recesión se relaciona con las dificultades exteriores de Roma, en especial a partir de los años 80, y se confirma por un empobrecimiento general del registro arqueológico en la urbe y el Lacio a lo largo de la centuria. La distribución de tierra es una reivindicación central en la República Arcaica. Si bien no se conoce exactamente el sistema de posesión de la tierra, dos aspectos están claros. Uno es el tamaño muy pequeño de la mayoría de las propiedades campesinas. Supuestamente Rómulo entregó parcelas de 2 iugera a sus seguidores, iugerum igual a 0,25 hectáreas. Y de hecho, en las colonias arcaicas se entregaban lotes de 2 iugera. En otras ocasiones, por ejemplo, en Terracina, en el año 329, y antes en Belles, se alude a parcelas de 7 iugera, pero en cualquier caso eran insuficientes para mantener una familia. El otro elemento central en la historia agraria de Roma era la existencia y disfrute del ager publicus, el territorio público propiedad del pueblo romano, cuya extensión crecía en función de las conquistas. El disfrute de pastos comunales y, en su caso, el acceso al ager publicus podían compensar lo exiguo de sus parcelas a la población campesina. El problema viene dado por el control por parte de los ricos de la distribución y disfrute de dicho ager publicus, en gran parte en sus manos, formando parte de sus grandes posesiones. Posiblemente garantizarían el acceso al mismo a clientes y dependientes a cambio de pagos en especie y en trabajo. En ese contexto se podría explicar la alusión en una fuente tardía, el analista Casio Emina, a la exclusión de la plebe del terreno público. En consecuencia, la reivindicación plebeya en los primeros tiempos es probable que exigiera una redistribución del ager publicus como asignaciones en calidad de propiedad privada de los beneficiarios, assignatio viritana, para impedir que fuera usurpada de una u otra manera por los grandes propietarios. Entre los años 486 y 367 aparecen en las fuentes alrededor de 25 propuestas de los tribunos de la plebe para la redistribución de tierra. Pese a algunas posibles falsedades, el conjunto es perfectamente verosímil. Se han señalado posibles analogías con el período posterior de los Gracos y las leyes agrarias de finales del siglo II en las reconstrucciones de los analistas. No obstante, la realidad de las coyunturas críticas en la época arcaica, el auténtico fondo del problema, es innegable. Quizá sí sea un anacronismo, al menos para esta primera época, el supuesto veto de algunos colegas a las propuestas tribunicias. Es más probable que el problema fuera la incapacidad plebeya de convertir los plebiscitos en leyes.
Por otra parte, la ausencia en la analística de la cláusula más significativa de la legislación gracana, la limitación de la extensión de las propiedades en el ager publicus, avala su veracidad. Esta cláusula no aparece hasta las leyes licinas sextias. Además, las propuestas agrarias del último cuarto del siglo V coinciden justamente con un periodo de importantes conquistas territoriales por parte de Roma. Estos territorios eran susceptibles de ser integrados en el ager publicus y este es otro argumento de peso a favor de la analística. De hecho, en Livio y Dionisio, el correlato entre conquistas romanas y reivindicaciones plebeyas sobre la tierra es constante a lo largo del siglo. La conexión es manifiesta desde la conquista de Fidenas en el 426 hasta la toma de Velles a comienzos del siglo IV. Esta última supone un auténtico punto de inflexión en este proceso. La distribución a la plebe de lotes de Siete y Ugera del Ager Bellentanus constituyó un factor clave en la afirmación de la pequeña propiedad ciudadana autosuficiente. Espurio Casio. La figura de Espurio Casio está directamente ligada al problema de la tierra, pues, según Livio, fue el promotor de la primera ley agraria tal como tal. Casio, cuya historicidad no se discute, fue uno de los protagonistas del primer cuarto del siglo V, cónsul en el 502, 493 y 486, autor de un importante pacto con los latinos y de la Lex Agraria. En su tercer consulado, Casio planteó repartir entre la plebe y los latinos las tierras de los hérnicos, recientemente anexionadas. La inclusión de los latinos entre los beneficiarios, para Dionisio también los hérnicos, provocó protestas, aprovechadas por el otro cónsul y varios tribunos para oponerse a la rogatio. Ante esta situación y para atraerse a la plebe, Casio propuso la devolución a la población del dinero pagado por el trigo importado de Siracusa en el 491 en un momento de escasez. Estas medidas supusieron las críticas a Casio por supuesta aspiración a la tiranía y su eliminación física. Finalmente, el Senado estableció una comisión decemviral para fijar el territorio afectado y proceder al reparto. El episodio resulta complicado en algunos aspectos, ya que en las fuentes no coinciden todas las versiones. Por ejemplo, en torno a su final, pues en unos casos es muerto por su propio padre, mientras en otros es acusado de alta traición, per duelio. Es posible cierto anacronismo como precursor de los Graco, por ejemplo, cuando aparecen como beneficiarios de las distribuciones agrarias los romanos y también los latinos y otros aliados. Quizá en las fuentes se haya mezclado distintos temas relacionados con Casio, desde la cuestión agraria y el reparto de tierras hasta el tratado con los latinos y las campañas bélicas y posteriores acuerdos de paz con los hérnicos. No obstante, es indudable la importancia de Espurio Casio como líder de distintos sectores de la sociedad romana, incluidos ciertos sectores patricios, para afrontar las tensiones internas de la ciudad, entre las cuales la cuestión agraria era central. La dificultad de unificar los intereses de la plebe urbana y la rural fue aparentemente insuperable. Es posible que su rogatio agraria no llegara a votarse y que un senado consulto posterior procediera a la distribución de tierra a la plebe. En cualquier caso, la agitación plebeya en torno al acceso al ager publicus refleja la persistencia del problema en los años siguientes. 4.8.2. Las deudas. El problema de las deudas está directamente relacionado con el movimiento plebeyo, pues según los autores antiguos la primera secesión de la plebe se desencadena precisamente por este motivo. En el relato de Livio, la lastimosa presencia en el foro de un soldado, antiguo campesino arruinado, que había perdido todas sus posesiones y finalmente la libertad, luego condenado y torturado por su acreedor, soliviantó a la plebe y precipitó los acontecimientos. Ante una situación aparentemente generalizada y sin perspectivas de solución, la plebe reclutada para combatir abandonó la ciudad. Pese a ciertos anacronismos que quizás se puedan remitir al siglo IV, cuando la situación de las deudas vuelve a ser grave, el conflicto es totalmente verosímil.
El endeudamiento de importantes sectores de la población campesina y urbana es un fenómeno recurrente en las ciudades arcaicas. En el mundo griego está igualmente presente y las reformas de Solón a comienzos del siglo VI en Atenas lo confirman. En Roma, este problema se concreta en la figura del nexum, recurrente en las fuentes. El nexum consistía en una forma de explotación por la que el deudor, generalmente campesinos arruinados, necesitados de crédito, ofrecía como garantía su persona, esto es, su fuerza de trabajo. El acreedor cobraba en tiempo de trabajo o en productos, lo que agravaba la propia subsistencia del deudor y su familia. Se trata de un procedimiento frecuente en economías relativamente poco desarrolladas, a través del cual los grandes propietarios, los beneficiarios del nexum, se aseguran una mano de obra dependiente. Este mecanismo quedó institucionalizado en las 12 tablas, donde las condiciones de los deudores se regulan con gran dureza. Esta cuestión recorre el conflicto patricio-plebeyo de principio a fin y solo se resolverá hasta cierto punto a finales del siglo IV con la abolición de la dependencia personal por deudas. Es interesante señalar la ausencia de menciones en las fuentes a iniciativas contra el nexum por parte de los tribunos de la plebe. Esta aparente contradicción quizás se explique por el hecho de que las posibles acciones tribunicias se dirigieran contra casos concretos especialmente graves, ante los cuales los tribunos recurrirían a un auxilium. 4.8.3 La escasez de grano y las carestías. Las referencias en las fuentes a periodos de escasez y carestías a lo largo del siglo V son numerosas, aunque las hambrunas como tales fueran escasas. En un total de alrededor de 14 casos entre los años 508 y 384, el Estado se vio obligado a intervenir con distintas iniciativas para conseguir grano para la plebe. La pérdida de las llanuras al sur del Tíber, importante fuente de aprovisionamiento, gracias a los trabajos de drenaje y acondicionamiento realizados en el siglo VI, agravó la situación. En el siglo V, cuando el llamado territorio pontino pasó a manos de los volscos, Roma tuvo que buscar grano en otras zonas. Estas fueron en particular Etruria, Campania o Sicilia, regiones conocidas tradicionalmente como grandes productoras de cereal. Estas importaciones implican, por otro lado, la existencia de circuitos comerciales con estas áreas, así como los mecanismos de redistribución correspondientes. A partir del 384, las referencias al tema en las fuentes son más esporádicas. Posiblemente a partir de ese momento, las guerras eran menos destructivas para el agro romano, pues tenían lugar en territorio enemigo y también en esa época Roma recurría ya a importar grano con regularidad y no solamente en épocas de crisis. La responsabilidad en el aprovisionamiento de grano, en su almacenamiento y distribución corría a cargo de los ediles. El templo de Ceres desempeñaba un papel importante en este tema. Es posible que la relación del culto con ciudades griegas del sur de Italia pueda vincularse también con el aprovisionamiento de grano desde esas mismas ciudades. Espurio Melio. En el año 439, las fuentes recogen un episodio relacionado con problemas de escasez de grano, enmarcable en el enfrentamiento patricio-plebeyo. Espurio Melio, un individuo de familia ilustre y poderosa, presuntamente plebeyo, había conseguido grano de Etruria y lo repartía a precio muy bajo en un momento de escasez. Considerando que la popularidad que había adquirido Melio con su iniciativa era peligrosa para la República, es acusado de aspirar a la monarquía. El patricio C. Servilio Ahala, o Ahala, maestro de caballería del dictador L. Quincio Cincinnato, lo mató en el foro ante la plebe y sus partidarios. De nuevo, el relato contiene anacronismos y variantes en las fuentes. Livio alude al nombramiento de un prefecto de la Anona, L. Minucio, algo impensable en época tan temprana. En otra variante de su muerte, que al parecer siguen Cincio Alimento y L. Calpurnio Pisón, Dionisio narra cómo Servilio Ahala mató a Melio directamente por mandato del Senado.
un Espurio Melio, tribuno de la plebe en el 436, y que para Momigliano es el mismo individuo, podría confirmar la relación de este personaje con el movimiento plebeyo. Por otra parte, en el relato liviano de los supuestos planes de Melio para conseguir la monarquía, se encuentran ecos indudables de la conspiración de Catilina del siglo I. Con independencia de estas críticas fundadas, los hechos se pueden interpretar en clave tiránica antipatricia. A partir de coyunturas económicas sin duda algunas graves, tanto Espurio Melio como Espurio Casio antes y Manlio Capitolino después pueden representar los intentos de determinados individuos poderosos que querían recuperar el papel de patrono y protector de la plebe del antiguo monarca. La posible asimilación en la analística a casos posteriores de individuos acusados de aspiración a la monarquía, adfectatio regni, como Escipión o los Gracos, no anula la historicidad de los precedentes arcaicos. Su actuación se inscribe en la lucha por el liderazgo del movimiento plebeyo y evidencia las disensiones en el seno de la plebe. Frente a los grupos interesados en la cohesión del grupo plebeyo, existían otros sectores interesados en utilizar la masa plebeya como elemento de presión en su batalla particular para homologarse con el patriciado. El intento de mejorar posiciones por parte de estos príncipes plebei, individuos pudientes con aspiraciones políticas, es patente. Pero, en ocasiones, estas iniciativas individuales podían ser consideradas peligrosas para la estabilidad de una alianza patricio-plebeya que comenzaba a vislumbrarse ya desde la segunda mitad del siglo V. De ahí el final violento de la mayoría de estos episodios.